Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por la gente activa, apasionada, joven, que sabe desengancharse de los productos de este mundo para ser como a ti te gusta. Los que están y los que no están. Ayúdanos a todos a crecer como personas en esta mañana, a recibir los mensajes que esperemos que sean tuyos, de tal manera que tomemos decisiones. Te lo pido todo en nombre de Cristo. Amén. Bueno, ayer ya empezamos, hoy seguimos. La idea es que este fin de semana nos unamos a ese proceso tan interesante que estamos viviendo últimamente de nuestros jóvenes, de Alza tu voz, pero vamos a apoyarlos desde otra perspectiva, porque ya no tenemos su edad y a lo mejor tampoco su visión. Así que es escucha otra voz. Como nosotros no somos racistas, ni somos xenófobos, ni somos culturistas en el sentido social de la palabra, tampoco somos edadistas, eso quiere decir que no hacemos discriminación de edades, nos escuchamos todos a todos. ¿De acuerdo? En eso está un poco la idea de poder aportar sobre lo que vosotros ya sois. Bien, ¿de qué vamos a hablar en esta mañana? Yo dije ayer y vuelvo a decir esta mañana, casi hubiese sido mejor, si no queréis que algo se remueva por ahí dentro, que no hubieseis venido este fin de semana a la iglesia. ¿De acuerdo? Porque la idea es no ser religiosamente correctos. Vamos a ser un poquito incorrectos en cosas que nos pasan cada día. Mirad, un sermón, en teoría, puede servir para instruir, para adorar a Dios, pero de vez en cuando para hacer alguna advertencia de algo que nos está pasando, seamos conscientes o no. Esta mañana voy a estar en esa dinámica, la de hacer una advertencia de algo que veo que se cuela en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Y que es más grave de lo que a veces pensamos. Tradicionalmente tenemos un concepto platónico de los sermones, que quiere decir el que está aquí habla de cosas muy bonitas, que no tienen que ver casi nada con nuestra vida y luego nos cuesta trabajo aplicarlas. Hoy vamos a ir a la vida, ¿de acuerdo? Y después vamos a ver qué pasa. He advertido, que nadie diga luego que no lo sabía, ¿vale? A ver, empezamos por los niños. Espero de vosotros dos cosas que son sumamente difíciles en esta época de la historia, que son atención y silencio. Son proezas casi de superhéroe, ¿de acuerdo? En este momento, estar atentos, ¿por qué? Porque estáis tan estimulados que vuestra atención, el foco es cortito, cada vez más cortito. Y lo de en silencio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué comemos hoy día? Hay que volver a las dietas menos nutritivas del pasado, ¿de acuerdo? Vamos a ver, pero sí que voy a hacer ahora una pregunta y después os pido que estéis atentos y en silencio hasta el final, ¿de acuerdo?, del sermón. ¿De qué sois? ¿De Marvel o de DC? Porque parece que el mundo tiene tendencia a dividirse a uno u otro, Barça, Real Madrid, tuviésemos en Argentina sería Boca River, ¿de acuerdo? Mac, PC, o Marvel o DC. A ver, ¿qué sois más? ¿De los Vengadores o de Superman, la Liga de la Justicia? ¿Nadie no sois? Mejor que no seáis. Sabéis que la mayoría de los adolescentes están con esto muy enganchados. Son de una cosa o de otra, Y hoy día de lo que más se habla casi es de superhéroes o de cosas relacionadas con cosas inventadas, con la ficción. ¿De acuerdo? Me acuerdo una vez que estaba hablando con alguien y le dije sí, porque Moisés, gracias a Dios, abrió el Mar Rojo y me dijo, sí, como Aquaman. Y en otro momento estaba hablando de que alguien corría, hay una historia en que un mensajero corre y luego otro sale corriendo y lo adelanta y corre más que el primer mensajero mientras David lo espera. Y me dice, sí, como Flash. O que Jesús subió al cielo, ¿de acuerdo? Y, sí, como Superman. Y dice, a ver. Que los personajes de los que yo hablo son de verdad, el otro es ficción. Bueno, hablamos de ficción. Bueno, pues yo quiero hablaros hoy de un superhéroe que es mejor que todos los superhéroes de Marvel, ¿de acuerdo? Y de DC, el mejor de todos. Os voy a dar sus siglas, pero ahí viene parte de la propuesta. No podéis decir palabra, no podéis decir, al final del sermón diré, ¿y estas dos letras a quién hacen referencia? ¿Quién es el superhéroe? Y durante el sermón yo voy a parar de vez en cuando y os voy a decir características de este superhéroe que lo hacen súper especial y el mejor de todos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Es súper fácil.
¿Sí? O voy a poner la diapositiva, que a nadie se le ocurra decir nada. Ahora silencio, porque en cuanto ponga la diapositiva vais a saber quién es, porque estamos donde estamos, pero bueno. Esas son las dos letras, ¿vale? Silencio, silencio. Durante el sermón voy a hacer paradas y voy a hablar de características de este superhéroe, ¿de acuerdo? Y al final os diré, ¿y cómo se llama? Y vosotros diréis lo que tengáis que decir, ¿vale? Ahora no, ahora no. Silencio y atención. Un superhéroe de la Iglesia tiene esos dos superpoderes. Silencio y atención. ¿Seguimos? ¿Parece? Ahora nos dedicamos a los mayores, ayudarles a estar muy en silencio. Esta mañana os voy a hablar de saturación narrativa. Empezamos bien. Ya está Víctor con palabras de estos extraños. Bueno, cuando acabe la cosa ya veremos a ver de qué va la cosa. Y de lo que os voy a hablar me preocupa mucho. Me empieza preocupando por mí mismo. Me preocupa por nuestra gente, nuestros adolescentes, ¿de acuerdo? Pero por casi todos. Porque por cosas que uno observa en la vida, por conversaciones, por situaciones, por expresiones, me da la sensación de que la mayoría tenemos este problema, que es mucho más complejo y complicado, me da la sensación que el coronavirus al que le tenemos tanto miedo. Saturación narrativa. Ayer usé este texto y lo vuelvo a usar esta mañana. Es uno de los textos que me llama la atención de la Biblia, es una parábola cortísima, seguramente la parábola, la comparación más corta de Jesús, pero que me llama la atención porque se viene repitiendo históricamente, de una manera o de otra, pero se viene repitiendo. Dice el texto de Mateo: el que tiene oídos para oír, oiga. Frase, expresión típica de Jesús cuando quiere que la gente preste atención. Seguramente si estuviese hoy día haría atento a lo que voy a decir. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿A qué compararé esta generación? Siempre pasa lo mismo. Siempre todas las generaciones piensan que son la generación. Casi todas las generaciones, sobre todo en su etapa de juventud, ¿de acuerdo? Y eso es muy bonito porque es una característica que hace que las cosas cambien en el mundo, son la generación. Dice Jesús, ¿a qué compararé esta generación? 2000 años antes de nosotros, no tan distintos de nosotros. Es semejante a los muchachos, adolescentes, jóvenes, que se sientan en las plazas con litronas o con saber qué, en masa, época gregaria de la vida, se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os entonamos canciones de duelo y no llorasteis. No sabemos qué haceros. Que si rock, no hay rock. Que si un fado y no hay fado. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? No sabemos qué hacer. Estamos cansados de haceros cosas y ya nada os estimula. Estáis temiendo lo que sigue, a continuación. Era una época en que la gente, como pasa hoy día, tenía una perspectiva muy vinculada con el hedonismo, con el placer. Y tanto estímulo, ¿de acuerdo?, los había saturado. Porque el estímulo también satura. Hubo una época en la que pensábamos que todo era motivación. Pero si te pasas motivando, nos hemos dado cuenta que si te pasas motivando, inhibes. Porque llega un momento que satura. Hoy día, para mí, uno de los problemas de nuestras saturaciones tiene que ver con el hombre, el homo ludens, el hombre que solo desea divertirse constantemente. Y no solamente en espacios públicos, sino privados. Y en uno de esos espacios, uno de los fenómenos que más se da y cada vez más, es el del enganche a las pantallas en sus variedades, sea series, sea videojuegos, sea lo que sea, Instagram, la vida de los demás, es el enganche a las pantallas. Y sabéis, me preocupa porque esto está generando, hay tanto exceso que está generando saturación. Yo le llamo saturación narrativa. Y hoy quisiera hablaros de alguno de esos efectos. Porque las series te afectan y te afectan en serio. Algunos de los puntos que vamos a ver van a estar relacionados con la inversión del tiempo, la adicción al estímulo, la afectación cognitiva, cómo comprendemos las cosas, el espacio conversacional, y esto es muy divertido, la ficcionalización de la realidad, cómo hay multiversos y no hay universales, la irrelevancia y la variación moral. Y vamos uno a uno, vamos a ir rápido, ¿de acuerdo? Primero,
Y tiene que ver con JC. No podemos decir palabra. Estáis atentos porque van a ser muy breves. Los niños, atención. No te da lo que pides, sino lo que necesitas. Bien, primera característica de JC. No te da lo que pides, sino lo que necesitas. Bien, bien, seguimos. Vamos a parar muchas veces, para daros la oportunidad de entenderlo. ¿Cómo nos afecta la saturación narrativa? La primera es la inversión del tiempo. Mirad, cálculos del año pasado en España. La media de minutos por persona y día, la media que se pasa delante de un televisor son 234 minutos. La media. Como yo no paso ese tiempo, quiero decir que hay alguno de vosotros que está compensando el tiempo que yo no paso. ¿De acuerdo? 234 minutos es mucho tiempo. Tanto es así que la gente que es consciente de la situación se está aprovechando. Vamos a necesitar sonido ahora para el siguiente, que es un vídeo. Se está aprovechando de esto, vende el producto y además nos vende su producto. Fijaos qué proporción tan interesante de una empresa de gafas, de lentes. Bueno, no sé si lo último es cierto o no, pero lo anterior sí. Fuerte. ¿Sabéis? Nos preocupaba mucho en el pasado cuando alguien era adicto a ciertas sustancias y lo veíamos fumar, lo que fuera, o inyectarse, lo que fuera. Pero hay un sistema de adicción que es mucho más perfeccionado, mucho más elaborado, es convertirnos en periféricos de pantallas, cualquier tipo de pantallas. La inversión del tiempo es impresionante. Y solamente tenéis que pararos a ver el informe que os da el teléfono cada semana del tiempo que invertís en pantallas. Escuchad, esto no es una cosa de broma. Porque ese tiempo que nosotros invertimos introduciendo cosas en nuestro cerebro, en primer lugar, y vamos a hablar de esto, nos infoxica. Pero nos hace perder la oportunidad de hacer muchas otras cosas, de vivir muchas otras experiencias que nos hacen crecer como personas. Así que el primer efecto de la saturación narrativa es una inversión del tiempo desequilibrada. Desequilibrada. Fijaos cómo ha crecido a nivel mundial Netflix los últimos años, hasta el 2019. Si crece así, ¿de acuerdo? Es porque se ve así. ¿Y sabéis? A mí lo que más me preocupa, y luego hablaremos de esto, es que ellos estudian quién ve y cómo lo ve, y con relación a eso hacen sus productos. Y cuando yo veo los productos, entiendo cómo va mi sociedad. Todavía no. ¿Vale? Segunda característica de JC. Siempre está a tu lado, aunque no te enteres. ¡Wow! ¡Qué superhéroe!, ¿no? Es capaz de estar siempre contigo, aunque tú ni siquiera te enteres. Es invisible a veces. Otras veces no. ¿Seguimos? Segunda característica de la saturación narrativa. Adicción al estímulo. ¿De acuerdo? Está muy estudiado cómo hacer que una persona, por ejemplo, se enganche a una serie. Por ejemplo, lo que se llaman las ráfagas visuales, porque alteran, estimulan nuestro cerebro. Y al estimularlo y a crear una corriente continua, al final crean hasta una adicción. Y en ese estímulo, ¿de acuerdo? Ellos lo que quieren es captar constantemente nuestra atención. De ahí, en el punto 5, lo que se llama el minuto más estimulante. ¿No habéis dado cuenta que la mayoría de las series de televisión generan un entorno
al final de cada capítulo para que acabes y digas, "Oh, tengo que ver el siguiente capítulo". ¿De acuerdo? Ese sobreestímulo, parece que no, pero nos afecta. Y han descubierto que a mayor dosis de sexo, sexualidad y de violencia, más adicción. Tanto es así que las últimas series, cuando pretenden que alguien preste atención sobre una escena, de fondo colocan escenas de un alto interés sexual. Por lo tanto, nos tienen sobreestimulados. Decimos, ¿por qué los niños, por qué no algunos adultos tienen tan poca concentración? Porque la vida no tiene esos niveles de estímulo. Los estímulos de la vida son más normales. Pero el problema del sobreestímulo es que cada vez necesitas más. Esto es una droga dura en la que cada vez necesitas más y más y más. Y algún día os pediría que miréis la evolución de las series de los últimos 20 años. Y lo que hace 20 años nos parecía algo súper agresivo y que nos daba vergüenza y pudor, ¿de acuerdo? Ahora nos parecería hasta ridículo infantil, ¿de acuerdo? Por lo que vemos. Hay adicción al estímulo. La adicción comportamental altera el sistema de recompensa y afecta áreas del cerebro como el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. El lóbulo frontal está relacionado con las emociones y la conducta. Las emociones y la conducta. Y cada vez más nuestras emociones se asocian con la conducta. Hacemos lo que nos dejan o que nos guían nuestras emociones. Si estamos en una parte de nuestro cerebro que es la menos racional. Emociones, conducta. Por eso decíamos ayer que a veces confundimos me gusta con es bueno o no me gusta con es malo. Son dos cosas distintas. El me gusta o no me gusta, lo simplemente emocional, ¿de acuerdo? Con lo racional, ¿de acuerdo? Mientras el lóbulo temporal tiene relación con el estado de ánimo y la memoria. Y el hecho es que hay estudios que indican que está bajando el nivel de memoria cuanto más se engancha uno a los periféricos y a las pantallas. 3. Niños, ¿vamos allá? No se puede decir todavía, ¿eh? 3. Te enseña este superhéroe las cosas más importantes de la vida. Porque hay superhéroes que están todo el día pegándose. Esto no tiene mucha gracia tampoco, ¿eh? Pocos superhéroes se pasan el día haciendo cosas buenas, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero JC te enseña las cosas más importantes. Ya, tienes que controlarte. Todavía queda un poquillo, ¿eh? Estamos en la 3, tenemos 6, ¿de acuerdo? Hasta las 6. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Seguimos. Tercer punto. Las series nos afectan cognitivamente. Mucho más de lo que pensamos. Decíamos antes, falta de memoria. Recuerdo una señora muy divertida en Argentina que nos decía un día, ¿te acuerdas cuando hablábamos de corrido? Y yo pensaba que era una cosa de la edad. Pero vengo observándoos y nos cuesta hablar de corrido. ¿Por qué? Porque hay tanta imagen, funcionamos por imágenes, introducimos tantas imágenes que nuestra memoria es más corta, ¿de acuerdo? Y nos cuesta producir y encontrar palabras. Es muy normal, y observo a la mayoría de vosotros, y dice, o usamos palabras que son comunes. La palabra cosa, si la palabra cosa tuviese algún tipo de derechos de autor, estaríamos perdidísimos, porque usamos eso para todo. ¿De acuerdo? Segunda cosa, procesamos la información más lenta. Y ahora no tanto a la gente joven que ha vivido en el mundo digital, sino a los que ya tenemos una edad. ¿No os cuesta leer más un libro ahora? Y cuando estás en una temporada sin ver tanta pantallita, ¿lees mejor un libro y lo entiendes mejor? Alguien me lo decía esta semana. Dice, mira, estoy dejándome esto de las pantallas porque me cuesta leer. Me cuesta pararme a pensar. Porque estamos acostumbrados a imagen y un proceso que no pasa por la parte racional de nuestro cerebro. Nos enchufamos delante de una pantalla y recibimos y recibimos y recibimos. ¿De acuerdo? Procesamos de manera más lenta. Esto no es algo que yo me esté inventando, es una realidad demostrada. Y la incapacidad de seguir un hilo comunicativo. Como tenemos tantos estímulos, ¿no os dais cuenta los diálogos que tenemos normalmente? Son diálogos de sordos. Tú le estás contando a alguien algo y te cuenta otra historia. De bueno, será casualidad, ¿no? Y sigues contándole algo y te cuenta otra historia.
que no está pasando. Nuestro mundo interno, ¿de acuerdo?, está alterando nuestra manera de comunicarnos. ¿Cómo comunicamos? De hecho, es más fácil que la gente se comunique por aquí que por aquí. ¿Qué está pasando? Y esto es imperfecto, ¿eh? Y ya lo habréis vivido en alguna que otra experiencia, ¿eh? Cuando tienes que poner 50 iconos para explicar una situación es porque no cumple las propiedades comunicativas que debiera cumplir. Nos afecta, nos está afectando. Igual que cuando llega Navidad y nos ponemos ciegos de cosas que no tendríamos que comer y nos pesamos a final de año y vemos que hemos engordado y decimos dieta. ¿De acuerdo? Cuando hacemos esto y creamos obesidad mental, introduciendo cosas que no introducimos, no nos paramos a decir dieta y nos tendríamos que parar. A decir, ¿qué me estoy metiendo aquí? ¿Cuánto tiempo me lo estoy metiendo? ¿Y lo que me estoy metiendo merece la pena? Porque eso lo hacemos hoy día con cualquier alimento. Pero en mi campo nutricional, mental, ¿es lo mismo? 4. ¿Sí? Venga, ¿preparados? Está siempre pendiente de ti. Te echa un ojo todo el rato. No te echa un ojo porque quiera controlarte, te echa un ojo porque te quiere. JC es así. Es un superhéroe muy especial. Seguimos. ¿Cómo nos afecta la saturación narrativa? Espacio conversacional. Mirad, a mí esta frase de Wittgenstein me encanta. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, mi mundo es las palabras que conozco y las que uso y con las que me expreso normalmente. A mí me hace mucha gracia cuando a veces vamos por aquí, por el campo, con esto, y alguien ve algo y dice, mira, qué montón de árboles. No, no son árboles. Hay un pino, hay un palo borracho aquí al lado, hay higueras. Y cuando yo tengo más palabras, mi mundo se amplía. Y además hablo de aquellas cosas que me interesan. Me pasó el verano pasado, estaba en mi jardincillo, y teníamos unos vecinos al lado, tenemos patios comunes, un vecino al lado que casi nunca están, y van en verano. Todavía una niña haciendo los deberes. El drama de cada día. Y había estado como media hora con la madre, y la niña llorando, no quiero hacer los deberes, no quiero hacer los deberes, ¿de acuerdo? Y en un momento dado, ¿de acuerdo?, dice la madre, te dejo a tu hija. Es curioso el uso de los posesivos, ¿de acuerdo?, cuando alguien está molesto con algo. Te dejo a tu hija, ya no es mi hija, es tu hija. Te dejo a tu hija. Y el padre, venga, nena, haz los deberes. La niña, que no, que no. Y en un momento la niña dice, oye, papá, ¿quién es? El padre no le hacía mucho caso, la verdad. La niña estaba haciendo solo los deberes, chinchorreando. ¿Quién es Daenerys? Y el tío, huraño, que casi no hablaba, no se comunicaba con su hija, de golpe le empezó a explicar toda la historia de Juego de Tronos. Y cómo los dragones y la niña, claro, imaginaba, iba a hacer los deberes, que se estaban contando esa historia. Y entonces me hizo gracia, y dice, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es nuestro mundo? ¿De qué hablamos? A mí ya me preocupaba que hablásemos solo de fútbol en el pasado, pero ahora ya me preocupa que además de fútbol hablemos solo de series. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es nuestro espacio conversacional? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿A qué hacen referencia? Porque eso limita mi mundo. Y cuando yo hay palabras que no empleo porque no las uso, porque no las vivo, ¿de acuerdo? Mi mundo se restringe, ¿de acuerdo? Afecta el lenguaje nuestra identidad. Somos lo que hablamos. Somos lo que hablamos. Es más, probadlo, hacer un experimento en vuestra vida. Si alguien os cae mal, hablad bien de él. Ya veréis cómo al tiempo no os cae tan mal. Porque somos lo que hablamos. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De ficciones? ¿De qué hablamos? Porque nosotros somos el pueblo que tiene que hablar. Somos el pueblo de la palabra. ¿Sabéis? Una mala relación conversacional afecta a la relación de las personas. La hace pobre. Afecta a nuestros compromisos. Afecta a nuestras posibilidades. Porque, que sepáis una cosa, la ficción es ficción, no se va a llevar a cabo en la realidad, no vamos a volar, no vamos a tener superpoderes tradicionales de Marvel o de DC, ¿de acuerdo? Y esas conversaciones en realidad nos están limitando como personas. ¿Una más?
JC, 5. Estamos llegando casi al final, ¿eh? ¿Qué hace JC? Te protege cuando tienes miedo. Aunque no lo veas, aunque no sepas que está como está ahí, ojo, ¿eh? JC te protege. Y te protege de maneras que tú no sabes. Muchas maneras. Y uno cuando mira atrás en su vida, cuando crezcáis y mira ahí atrás y dice, fíjate cómo en ese momento me protegió y yo ni me enteré. Y ahí estaba JC echándome una mano. ¡Qué superhéroe! Es el hiper superhéroe. 5. Ficcionalización de la realidad. Eso es una estadística, un estudio que se hizo con jóvenes en Madrid acerca de cómo construyen su realidad a partir de series de jóvenes. ¿De acuerdo? Merlí, por ejemplo, ha afectado a una buena población de jóvenes y su concepción del mundo, por ejemplo, en Cataluña. Y hay estudios sobre esto. Es muy interesante porque al ficcionalizar las cosas, al hacer la ficción, estar todo el tiempo con ella, estamos desinformados. Porque el mundo de las series es un mundo de blancos y negros. Y aunque hay grises, hay al final buenos o malos o mucho malos. ¿De acuerdo? Es un mundo que hace mínimos. Las personas son mucho más ricas como personas que los personajes de una serie de televisión. Son mucho más interesantes. Generan prejuicios. Y generan más prejuicios de lo que pensamos. Y de hecho, ¿de acuerdo? Hay todo un adoctrinamiento en la serie de televisión para hacer más o menos uniforme una serie de pensamientos. Por ejemplo, y decir, no hay prejuicios. Sí hay prejuicios. Porque ir a ser libre y abierto es ser una persona antirreligiosa. Y el religioso siempre es el bobalicón, el torpe, el que tiene una visión estrecha. Y no sé si sabéis que esa ficcionalización, al no producirse en nuestras vidas, al final genera ansiedad y puede llegar a generar depresión. ¿De acuerdo? Porque es muy difícil tener la melena y los músculos de Aquaman. ¿De acuerdo? O ser tan bella como Wonder Woman. Y lista, inteligente. Eso es casi imposible. Eso es muy anormal. Y produce en mucha gente esa ansiedad y esa depresión de no llegar a esos modelos, porque no son modelos reales. Porque eso no es la vida. Igual que las chicas de Victoria's Secret no son las chicas normales, ¿de acuerdo? Y los hombres de Men's Health no son los hombres normales, ¿de acuerdo? Los hombres normales y las mujeres normales son mucho más interesantes. La ficción no es un modelo de realidad. No nos va a pasar. Y sabéis, somos o intentamos ser lo que contemplamos. A mí me hace mucha gracia esto. Multiversos. Llega un momento en que hay tanta saturación que ya los guiones no hay más posibilidades de combinación. Esto nos ha pasado con la gente de Marvel. Han llegado hasta el final después del rollo con Thanos, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora hay que inventar el multiverso, un universo paralelo, porque no puede ser que nos quedemos sin desarrollo, ¿de acuerdo?, de guiones. ¿Sabéis lo que nos produce esta posibilidad de tantos guiones con tantas variantes y tal? Pues nos produce que nuestro mundo no sea un mundo lineal. Zygmunt Bauman, el filósofo, me encanta, que mejor seguramente ha analizado nuestra sociedad, decía que la persona de hoy día, posmoderna, es puntillista. No tiene pasado, no tiene futuro, solo vive el presente, y el presente como le viene. Y eso es muy triste, porque nosotros tenemos pasado. Gracias a Dios tenemos pasado. Y nosotros tenemos futuro, un futuro, por cierto, espectacular. ¿De acuerdo? Aquí no hay multiversos. Aquí hay una historia que se llama la historia de la redención, en la que los problemas de este mundo acaban y tenemos una eternidad de gozo con Dios, con Cristo. Esa es nuestra historia, ese es el guión. No hay otros guiones. Pero vivimos enganchados, y la mitología de Marvel y de DC es casi tan conocida como en la antigüedad los clásicos, las mitologías de sus dioses. Pero esos guiones son ficticios, eso no es verdad. 6, casi estamos al final. Te consuela cuando estás triste. A ver, ¿qué superhéroe hace eso?
Yo no he visto ningún superhéroe, ¿eh? Y os digo una cosa, y me pasaba el día leyendo tebeos, y cómic, entonces eran tebeos, ahora es cómic, cómic de adolescente, de todo. No, ninguno se paraba a decir, pobrecito, lo está pasando mal, venga, ánimo, que yo te ayudo. No, no te preocupes, mataré a tu enemigo. ¿Sabéis? Y esto a mí me preocupa. La irrelevancia es uno de los factores resultantes de tanta saturación. Porque al final, nada de lo que nos cuentan, después de todo lo que hemos visto, es relevante. Mirad, cuando hay un personaje, cuando tú vas a un aeropuerto, y en el kiosco del aeropuerto, donde venden las revistas y tal, tú ves a un autor, ¿de acuerdo? Que entre los 5 primeros hay 2 libros suyos, y del resto hay un libro suyo, ese autor hay que leerlo. Porque estará diciendo algo, ¿de acuerdo? Por la que la gente está comprando ese libro. Este es un autor de esos. Yuval Noah Harari. Me encanta su libro 21 lecciones para el siglo XXI. No estoy de acuerdo con muchas cosas que él dice, pero hay una cosa que dice que a mí me llama la atención. Y dice, va a llegar un momento en que tengamos tanta infoxicación, tanta cosa, que el otro sea irrelevante. Hoy día alguien se cae y se rompe una pierna. Eso no es nada. Si yo acabo de ver a John Wick número 3 matando a 100.000 y a disparo a quemarropa todo el rato. Que alguien se rompe una pierna, eso es irrelevante. Que alguien tenga un mal día, eso es irrelevante. Si hay que buscar las gemas, esa lo que sea de Thanos. ¿De acuerdo? Eso no es nada comparado. La ficción hace que nuestra capacidad de reacción cada vez sea mejor, seamos menos empáticos, nos preocupe menos la gente. Estamos más atomizados. Y esto es una realidad y es un problema, porque no somos irrelevantes, todos somos importantes. Y tenemos que generar esa relación en los demás que nos rodean. Todos somos personas y somos importantes. 7, he dicho 6, pero había 7. Todavía no, 7. Este me gusta mucho. Procura que seas mejor persona. Y aquí sí que afirmo, y a los exégetas de Marvel y de DC, les pido que me busquen qué superhéroe se pasa el día intentando que tú seas mejor persona. Solo JC. Y aquí viene la parte, diríamos, religiosa. Variación moral. Variación moral. Cuando yo miro los 10 mandamientos y miro qué algoritmo tiene Netflix o HBO o Prime Video o alguna de estas, no sé si me estoy dejando alguna, Disney Plus, bien, alguna de estas, ¿qué algoritmo usan con su Big Data para hacer los guiones? Desde luego el algoritmo no está mirando los 10 mandamientos. No los está mirando. Robar, pues si es alguien que ha hecho mucho daño, puedes robar. Mentir, si todo es ficción, mentir forma parte de esto. El tema de la sexualidad, cada día más explícito y de más variables. Cada vez hay más elementos actantes distintos en esto. Matar, hay que matar. Si no, una serie no tiene ningún tipo de mérito. Hay que matarte los primeros 10 minutos, por lo menos a 30 o 40 personas, porque si no, esto no es una serie como tiene que ser. ¿Qué algoritmo hace esto? ¿Qué sociedad es la que pide que ese algoritmo haga eso? ¿Sabéis? Estamos variando moralmente con lo que recibimos cada día y estamos variando todos. Hay antes cosas que nos resultaban graves porque eran graves y ahora ya no son tan graves. Estamos todos variando. Yo decía antes que esto no iba a hablar de ahí arriba, de lo platónico, que vamos a hablar de la realidad. No vemos cosas mal. Y sacaría temas que dices, bueno, Víctor, pero eso era antes. ¿Eso era antes? ¿Qué era antes? ¿Qué hemos cambiado para que eso era antes? Porque que yo sepa, los 10 mandamientos ya sé que no están de moda, ya sé que a la gente le suena mal, hablábamos anoche de esto, pero eso no ha cambiado y eso es universal. No sabéis cuánto adoctrinamiento hay en las series en este momento, moralmente hablando. Mucho. De hecho, hay momentos en que tendríamos que decir, se acabó, paro.
dejo de ver esto. De esto vamos a hablar luego. ¿Qué os pido esta mañana? Solo una acción pequeñita. Pero si la hacéis, ¿de acuerdo? Creo que puede cambiar mucho y mejor nuestra iglesia y a vosotros como personas. Es una acción que va a permitir que aciertes, porque sabéis, pecado es lanzar una flecha en dirección errónea, que en nuestro lenguaje quiere decir ir por dinámicas que no nos ayudan a hacer las cosas bien. Y en esta dinámica de estar tan enganchados a esto, no es la dirección de la flecha a la que debiera ir. No estamos yendo hacia el blanco, estamos yendo hacia otro sitio. Por lo tanto, nos induce a hacer cosas irregulares, o a pensar cosas irregulares, o a pensar que lo irregular no es irregular. Pues yo solo voy a pedir una cosa. Dado que las pantallas pasan directamente a una parte de nuestro cerebro en la que no hay filtro, yo os voy a pedir que penséis. Que estéis sentados delante de lo que sea y penséis. Y que os paréis un momento y digáis, a ver, ¿qué me está haciendo esto? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Qué me está informando? ¿Qué estímulos me está dando? ¿Cómo me está afectando? ¿Cómo me varía moralmente? Solamente con el hecho de que os paréis y penséis, empezaríamos a cambiar la cosa. Pero tenemos que parar a pensarnos. A pensar lo que vemos y a pensar cómo nos afecta con lo que vemos. Igual que nos paramos delante de algún producto alimentario y decimos, ¿y esto qué tiene? Y miramos el producto en el supermercado, lo que tiene, y decimos, ah, no, esto no, este tiene este conservante, que esto es más malo que la orden. ¿De acuerdo? Nos tenemos que parar a pensar y decir, ¿es normal matar tanto? ¿Es normal vivir ese tipo de experiencias que estamos viviendo? ¿O esto me afecta? ¿Cómo me afecta en mi relación con los demás, en mi diálogo, en mi comprensión de las personas? Paso todas juntas y después de que paso todas juntas os voy a preguntar qué significa JC. Y todos los niños del lugar, ¿de acuerdo?, tienen la oportunidad de decirlo en voz alta. No levantéis las manos, ¿eh? Cuando yo diga ya, decís qué creéis que significa JC. Espero que no nos equivoquemos. ¿De acuerdo? ¿Lo vemos de nuevo? Venga, un resumen. JC no te da lo que pides, sino lo que necesitas, que es más importante. Está siempre a tu lado, aunque no te enteres. Te enseña las cosas más importantes de la vida. Está siempre pendiente de ti. Te protege cuando tienes miedo. Te consuela cuando estás triste. Y procura que seas mejor persona. Así que las siglas, las letras JC hacen referencia a... Bien, está bien, está bien. Jesucristo, Dios... Bueno, tenemos variantes del nombre, es normal, en los superhéroes también pasa esto, ¿eh? A veces tienen muy bien. Jesucristo, JC. No es Spiderman, si Spiderman no existe. Si Superman no existe. Si Aquaman no existe, si Wonder Woman no existe. ¿De acuerdo? No existe, Batwoman tampoco. Pero Jesús sí existe. Y es un superhéroe de primera. Así que a los niños de este lugar, ya hemos aprendido que en la iglesia hay que tener los dos superpoderes que eran ¿cuáles? Silencio y atención. Pues ahora una lección más. Jesús es quien mejor nos ayuda y el mejor superhéroe. ¿De acuerdo? Porque tiene características que no tiene ningún otro. Y además, no es de mentira. Es de verdad. A los mayores, vamos a hacer una síntesis. Esto también tiene sonido, ¿vale? Una síntesis de lo que hemos dicho esta mañana, para que lo penséis. Pensad, solo pensad. Ninguna cuestión más. Solo quiero que os paréis a pensar. ¿Bien? Vamos allá.
dice el texto, porque es hora de levantarnos del sueño, de la ficción, porque el tiempo está cerca, más cerca de lo que pensamos. Tal y como estáis, quiero orar por vosotros, para que penséis. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por los niños, porque han podido encontrarse con el mejor superhéroe de todos, con Jesús, y porque, sabiendo esto, van a acudir a Él cada vez que lo necesiten. Y gracias porque todos los demás que estamos aquí hemos tenido un momento de reflexión. Ojalá el Espíritu nos ayude a quitar los obstáculos que lastran nuestro crecimiento como personas de verdad. Ayúdanos, Señor, a tener las fuerzas para superar esta adicción a las pantallas, a este ángel de luz que nos hace daño. Ayúdanos a superar esta etapa para crecer como personas. Te ruego que tu Espíritu esté con cada uno de los miembros de esta iglesia, con cada uno de aquellos que nos escuchen, para que podamos dar ese paso. No te lo pido por nosotros, no te lo pido porque seamos perfectos, sino todo lo contrario, porque te lo necesitamos. Y te lo pido en el nombre de aquel que sí que lo puede todo, tu Hijo Jesús. Amén.